En el silencio dorado del Teatro Real de Madrid, después del último ensayo general, la CEO del imperio musical Andalucía Enterprises, Isabel Moreno, miraba fijamente el piano de cola Steinway con ojos llenos de desafío. Era el 23 de diciembre de 2023 y la mujer más poderosa de la industria musical española había lanzado su provocación a los pretendientes reunidos en el foyer. Quien lograra tocar la balada N.1 de Chopin sin errores, se casaría con él al día siguiente en Navidad. Los millonarios presentes se miraron nerviosos. Ninguno sabía tocar realmente. Pero cuando Diego Herrera, el conserje nocturno de 35 años con las manos callosas y el uniforme azul, se acercó al piano, todos estallaron en risas. La propia Isabel sonrió con condescendencia. Lo que pasó en los 4 minutos siguientes no solo cambió para siempre el destino de 2 personas, sino que reveló un secreto que partió el corazón de una mujer que creía haber olvidado cómo amar de verdad. El ático del Palacio Moreno en la Gran Vía brillaba con las luces navideñas más caras de Madrid. Isabel Moreno, 42 años de elegante frialdad y poder absoluto, observaba a sus pretendientes con la distancia de una reina que elige consorte. Alejandro Vega, heredero bancario. Ricardo Jiménez, magnate hotelero. Esteban García, rey del automóvil. Todos ricos, todos poderosos, todos completamente inútiles cuando se trataba de lo que ella realmente deseaba. Alguien que comprendiera el alma de la música que había construido su imperio. La provocación había salido de sus labios como un desafío imposible. Cualquiera que lograra tocar perfectamente la balada N.1 de Chopin se casaría con él al día siguiente. Los millonarios se miraron avergonzados. Sabían comprar cualquier cosa, pero ninguno había aprendido realmente a tocar. Entonces apareció Diego Herrera. El conserje nocturno había entrado por la puerta de servicio, alto y silencioso, con esa gracia natural que no se puede comprar. Había escuchado la música desde la oficina donde estaba limpiando y había venido a revisar. Cuando Isabel explicó el desafío, lo miró con esa condescendencia que reservaba para el personal, segura de que él también, como los otros, no sabría distinguir a Chopin de un tono de celular. Pero algo en los ojos color miel de Diego se encendió cuando ella mencionó esa balada. No humillación, determinación. Pidió poder intentarlo, e Isabel se rió, divertida por la presunción de un simple conserje. Diego se sentó al piano Steinway. Por un momento cerró los ojos como si estuviera llamando recuerdos enterrados en lo profundo del alma. Luego comenzó a tocar. Las primeras notas de la balada en sol menor llenaron la habitación como una oración susurrada al corazón de Dios. No era solo técnica perfecta, era emoción pura que se transformaba en música. Cada nota que contaba historias de amor perdido y encontrado, de dolor transformado en belleza. Isabel sintió que las piernas le temblaban. Esa interpretación era idéntica a una que había escuchado 15 años antes, en un pequeño café de Malasaña en Madrid, la noche que había cambiado su vida para siempre, la noche que había tratado desesperadamente de olvidar. Los pretendientes se fueron uno a uno, humillados por la superioridad artística de un hombre que ganaba en un año lo que ellos gastaban en una cena. Pero Isabel ni siquiera se dio cuenta. Había sido transportada al pasado, cuando era solo Isa, una estudiante del Real Conservatorio Superior, enamorada de un pianista extraordinario. Cuando Diego terminó el último acorde y levantó los ojos, susurró una sola palabra que hizo colapsar el mundo de Isabel. «Hola, Isa». Solo una persona en el mundo la había llamado así. Una persona que creía muerta hace 15 años. Isabel miraba a Diego como si estuviera viendo resucitar a los muertos. Las manos perfectamente cuidadas le temblaban mientras se agarraba al borde del piano, el maquillaje impecable que comenzaba a derretirse bajo el asalto de lágrimas que no había derramado en una década. Diego se levantó lentamente del banquito, cada movimiento cargado de esa dulzura que había marcado los sueños y pesadillas de Isabel durante 15 años interminables. No había muerto, como ella había creído. Simplemente había desaparecido de su vida, dejándola reconstruirse sobre los fragmentos de un corazón roto. Los recuerdos la golpearon como una marea imparable. Madrid, 2008. Ella de 27 años, brillante y llena de sueños.
el de 31, Diego Herrera, el pianista más talentoso de su generación, hijo de un albañil de Getafe que se había abierto camino con puro genio musical. Se habían enamorado en ese café de Malasaña, donde él tocaba cada noche para pagarse los estudios en el conservatorio. Diego comenzó a recordar esa noche de julio, cuando ella había sabido que había ganado la beca para el Berklee College of Music de Boston. Había estado tan feliz, tan llena de vida, tan diferente de la mujer de hielo en que se había convertido. Le había dicho que renunciaría a todo por él, que la música solo tenía sentido si la compartían juntos, pero él, con esa nobleza de alma que la había enamorado, le había dicho que se fuera. El amor verdadero no pide sacrificios, había sostenido, sino que apoya los sueños. Y ella, joven y herida, le había respondido que si la amara de verdad, habría luchado por mantenerla. Había volado tan alto que olvidó de dónde venía, le dijo Diego ahora. Isabel estalló en lágrimas, admitiendo la cruel verdad. Se había convertido en todo lo que de jóvenes odiaban. Fría, calculadora, rodeada de hombres que solo veían su dinero. La revelación más impactante llegó cuando Diego confesó que llevaba 5 años trabajando allí. Cada noche pasaba junto a su oficina, veía la luz encendida, la escuchaba trabajar hasta el amanecer. Cada noche había esperado que lo reconociera, pero para ella era invisible. Solo el conserje nocturno. Diego había descubierto su éxito, todo lo que había construido, y había venido a Madrid por eso. No por casualidad, sino para tratar de reconquistar el amor de su vida. Pero la Isa que había amado parecía muerta, enterrada bajo capas de ambición y dolor. Cuando Diego le preguntó si era feliz, Isabel no pudo responder. Por primera vez en 15 años, alguien había visto a través de su armadura de éxito y poder, directo al corazón vacío que latía debajo. Y entonces llegó el desafío final. Diego le recordó su promesa. Había dicho que se casaría con quien tocara Chopin, sin errores. Él lo había hecho. Era la única persona en esa habitación que había tocado por amor, no por interés. El único que realmente la conocía. La pregunta que la atormentó toda la noche fue terrible en su simplicidad. ¿Tenía aún el valor de mantener su palabra, o la CEO Isabel Moreno era demasiado orgullosa para casarse con un conserje? Pero lo que Diego no sabía era que Isabel tenía un secreto enterrado desde hace 15 años, un secreto que, una vez revelado, cambiaría todo lo que creían saber sobre su pasado. La mañana del 24 de diciembre, Isabel despertó en su cama con vista a la puerta de Alcalá, pero por primera vez en años, el teléfono permaneció apagado. El sonido de Chopin aún resonaba en sus oídos, junto con la voz de Diego llamándola Isa, ese nombre que había enterrado junto con sus sueños de niña. Se levantó y caminó descalza hasta el escritorio, donde abrió un cajón secreto que no tocaba desde hace 15 años. Dentro, una caja de terciopelo azul custodiaba los fantasmas de su pasado. Una carta amarillenta, fotos de ella y Diego, jóvenes y radiantes, y algo que le cortó la respiración. Una prueba de embarazo positiva fechada en agosto de 2008. Los recuerdos la sumergieron como una ola asesina. Después de esa noche terrible en Malasaña, había partido a Boston con el corazón destrozado. Pero 2 semanas después del inicio de los cursos en Berklee, había descubierto que llevaba en el vientre al hijo de Diego. Había llamado 1000 veces, pero él había cambiado el número. Había tratado de localizarlo, pero había desaparecido de Madrid como un fantasma. Sola en una ciudad extranjera, había tomado la decisión más atroz de su vida. No podía criar un niño sin padre, sin carrera, sin futuro. El aborto casi la había matado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Desde ese momento había construido un muro de hielo alrededor del corazón. Cada éxito, cada millón ganado, había sido una forma de penitencia autoinfligida. Si no podía ser madre, sería la mujer más poderosa del sector musical. Si no podía amar, dominaría. Cuando Diego llegó esa tarde, Isabel había reconstruido su armadura. Era de nuevo la CEO inmaculada, maquillaje perfecto, control absoluto. Pero Diego veía más allá de la fachada. Veía a la niña herida que se escondía detrás del poder. Él confesó no haber dormido, haber pasado la noche pensando en lo que se habían convertido.
Le reveló que había comenzado a trabajar precisamente en ese palacio 5 años antes, después de descubrir que ella trabajaba allí. No había sido coincidencia. Había sabido de su éxito y había venido a Madrid por ella. La confesión más devastadora llegó cuando Diego admitió que esa noche en Malasaña, cuando la había dejado ir, no había sido nobleza. Había sido el error más grande de su vida. Había pasado 15 años arrepintiéndose. Cada día en que la había visto en ese palacio sin ser reconocido, había sido un infierno personal. Se arrodilló frente a ella, pidiendo una segunda oportunidad. Pero Isabel, con el peso del secreto que la estaba aplastando, seguía repitiendo que era demasiado tarde. Isa había muerto, junto con todo lo que habían perdido. Cuando Diego preguntó qué habían perdido además de ellos mismos, Isabel susurró una palabra que contenía todo el dolor del mundo. Todo. Pero Diego también tenía un secreto que había descubierto 5 años antes y que había mantenido oculto, esperando el momento adecuado. Un secreto que cambiaría para siempre el curso de su historia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Diego tomó las manos de Isabel entre las suyas y esta vez ella no se apartó. Había algo en sus ojos que la preparaba para un shock aún mayor del que ya había sufrido. En 2019, cuando había comenzado a trabajar en el palacio, Diego había contratado un investigador privado para reconstruir la vida de Isabel en los años de su separación. Quería entender cómo se había vuelto tan diferente de la chica que había amado. El investigador había encontrado los registros del Berklee College, las calificaciones excelentes, pero también algo más que había roto el corazón a Diego: los documentos de una clínica de Boston, fechados en agosto de 2008. Cuando pronunció la palabra bebé, el mundo de Isabel se derrumbó completamente. Se dejó caer en el sofá, el cuerpo sacudido por sollozos que había contenido durante 15 años. Diego sabía del hijo que nunca habían tenido. La historia que emergió fue aún más trágica de lo que ambos habían imaginado. Isabel contó entre lágrimas que había buscado desesperadamente a Diego durante semanas, pero él había desaparecido. Diego, conmocionado, confesó que había cambiado de número porque seguía llamándola sin recibir nunca respuesta, pensando que ella se había olvidado de él. Pero cuando Diego mostró el número que había guardado como Isa Moreno, número americano, Isabel palideció. Los 2 últimos números estaban intercambiados. No era su número. La verdad explotó como una bomba. Carmen, la hermana de Isabel, había dado deliberadamente el número equivocado cuando Diego había ido a buscarla a casa de los padres. Durante 15 años habían sufrido por el sabotaje de una mujer celosa que no soportaba ver a su hermana menor tenerlo todo: talento, éxito y amor. Carmen había sabido que Diego la buscaba. Había sabido que Isabel lo buscaba. Y los había mantenido separados por pura envidia, destruyendo 2 vidas y condenando a muerte a un bebé inocente. Diego, devastado, confesó que si hubiera sabido del bebé, habría hecho cualquier cosa por ella. Habrían encontrado una manera juntos. Isabel lloró aún más fuerte, contando la terrible soledad de esa decisión, tomada en un país extranjero sin el hombre que amaba. Había construido su imperio como forma de penitencia. Cada éxito, un intento desesperado de llenar el vacío dejado por esa pérdida. Pero el dolor nunca había pasado, ni siquiera por un día. Cuando Diego le preguntó si aún era capaz de amar, Isabel confesó que la noche anterior, al escucharlo tocar, había sentido la sensación de haber vuelto a casa, de ser de nuevo ella misma. En ese momento sonó el teléfono. Era Carmen. E Isabel, con una determinación que no sentía desde hace años, decidió que era hora de ajustar cuentas con el pasado de una vez por todas. La conversación fue breve y definitiva. Isabel le dijo a su hermana que al día siguiente, en Navidad, se casaría con Diego, y que ella no estaba invitada. Pero alguien había escuchado todo, y las consecuencias serían más explosivas de lo que ambos podrían imaginar. El 25 de diciembre de 2023, Madrid despertó con una noticia que hizo temblar el mundo de los negocios. Los periódicos, alimentados por la filtración de Carmen, explotaron con titulares sensacionalistas.
La reina de la música se casa con el conserje. Del palacio al cuarto de limpieza, la boda del año. En el ático del Palacio Moreno, Isabel se preparaba con un simple vestido de seda blanco, sin el lujo ostentoso que caracterizaba su vida pública. Por primera vez en años se sentía verdaderamente hermosa, no construida o perfeccionada, sino auténtica. Afuera, el caos reinaba supremo. Los periodistas sitiaban la entrada. Los accionistas de Andalucía Enterprises estaban en pánico total. El teléfono sonaba incesantemente, con llamadas de sus abogados y socios comerciales que amenazaban con retirar sus inversiones. Diego, ahora vestido elegantemente pero con las manos aún callosas del trabajo honesto, miraba a su esposa prepararse y le ofreció esperar. No quería que arruinara todo lo que había construido por él, pero Isabel estaba determinada. Durante 15 años había construido un imperio perdiendo su identidad. Ese día quería recuperar lo que realmente era, costara lo que costara. Carmen llegó como un huracán de culpa y desesperación. A 38 años aún era hermosa, pero con la amargura de quien nunca había logrado ser feliz. Suplicó a Isabel que no se casara con Diego, que no tirara todo por un amor del pasado. Fue entonces cuando Isabel reveló la verdad más dolorosa. Había perdido un bebé, el hijo de Diego, porque Carmen los había separado con sus mentiras. La confesión golpeó a Carmen como una bofetada mortal. Nunca había sabido del bebé, pero ahora entendía la enormidad del mal que había causado. Arrepentida y destruida, Carmen pidió perdón y permiso para asistir a la boda. Isabel, guiada por la sabiduría de Diego, aceptó, pero como hermana, no como invitada de honor. Por la tarde, en la pequeña iglesia de San Jerónimo el Real, se celebró la boda más sencilla y verdadera de la vida de Isabel. No había flores caras ni música de orquesta. Solo Diego al piano de la iglesia tocando Ave María, mientras ella caminaba hacia el altar. Estaban presentes pocas personas. Don Miguel, el párroco, Guillermo el portero como testigo, Carmen que lloraba en silencio, y José, el padre de Diego, que había venido desde Getafe, especialmente para conocer a la mujer de la que su hijo hablaba desde hace 15 años. Cuando don Miguel preguntó si se tomaban el uno al otro como esposos, ambos respondieron sí, con una convicción que les faltaba desde hacía demasiado tiempo. Pero mientras se besaban frente al altar, afuera una multitud de periodistas y cámaras los esperaba. El mundo real estaba a punto de poner a prueba su amor recién encontrado de maneras que aún no podían imaginar. La verdadera batalla por su futuro juntos apenas comenzaba. Una semana después de la boda, la realidad golpeó con la fuerza de un huracán financiero. En la oficina que ahora compartían, Isabel y Diego miraban los daños con la calma de quienes habían elegido conscientemente el amor sobre las ganancias. Las acciones de Andalucía Enterprises habían caído un 40%. 3 miembros de la junta directiva habían renunciado. Varios socios comerciales habían roto los contratos. Pero algo mágico estaba sucediendo. Hans Müller, director de la Filarmónica de Viena, llamó con una propuesta revolucionaria. Había seguido su historia en los periódicos y en lugar de escandalizarse, había quedado fascinado. Propuso un concierto especial en Viena. Isabel como productora y directora artística. Diego como pianista principal. Una velada para demostrar al mundo que amor y música eran la combinación más poderosa que existía. Era la primera vez en años que alguien proponía a Isabel un proyecto que involucraba el corazón además del cerebro. Aceptaron inmediatamente. En los meses que siguieron, transformaron Andalucía Enterprises en algo completamente nuevo. En lugar de concentrarse solo en las ganancias, crearon una plataforma para artistas emergentes. Diego volvió a tocar profesionalmente, esta vez con el apoyo total de la mujer que amaba. Su primer concierto juntos en Viena fue un triunfo que nadie esperaba. Diego al piano, Isabel dirigiendo la orquesta por primera vez en 15 años. Cuando terminaron con la balada N.1 de Chopin, la misma que los había reunido, no había un ojo seco en el público. La crítica musical internacional habló de magia pura y amor transformado en arte. Económicamente ganaban la mitad de antes, pero Isabel se despertaba feliz cada mañana. El dinero era solo papel, lo que tenían ahora no tenía precio. Un año después, en la misma iglesia de San Jerónimo el Real,
renovaron sus votos. Esta vez había cientos de personas, artistas que habían ayudado, amigos de su nuevo camino, incluso algunos ex socios comerciales que habían aprendido a apreciar su enfoque revolucionario de los negocios. Carmen estaba allí, ahora casada con un profesor de música conocido en los conciertos benéficos de su hermana. Antes de la ceremonia, susurró a Isabel una sola palabra: gracias. Gracias por haberle enseñado que perdonar es la forma más pura del amor. La verdadera magia llegó cuando José, el padre de Diego, se acercó al altar sosteniendo en brazos a Elena, una bebé de 6 meses que Isabel y Diego habían adoptado de una joven pianista que no podía criarla. Mientras caminaban por el pasillo, Isabel miró a Diego y entendió que habían hecho algo más importante que reconquistar el pasado. Habían creado un futuro, algo que era enteramente suyo. Cuando se besaron frente al altar, con Elena riéndose en brazos del abuelo y la música de Chopin llenando la iglesia, todos entendieron una verdad universal. Las historias más hermosas son las que comienzan con un adiós y terminan con una bienvenida a casa. La CEO más despiadada de Madrid había vuelto a ser Isa, la chica que creía en el amor, en la música y en la milagrosa posibilidad de que cada final triste pueda transformarse en un nuevo comienzo lleno de esperanza. El conserje había conquistado a la reina, pero sobre todo el amor había vencido sobre todo lo demás. Si esta historia te hizo creer que el amor verdadero siempre espera el momento adecuado para regresar, deja un like. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que existen aún los grandes amores que resisten el tiempo? ¿Has reencontrado alguna vez a alguien que pensabas haber perdido para siempre? Suscríbete y activa las notificaciones para más historias que demuestran que el destino siempre tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido. Comparte esta historia con alguien que necesita creer que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Recuerda, la música más hermosa es la que nace del corazón, igual que el amor más verdadero.